Muy bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo quisiera comenzar mi intervención agradeciendo la invitación, la amable invitación para participar en este encuentro a la Fundación Rafael del Pino y también a la Fundación de Investigación Oftalmológica Fernández Vega. Además, si me lo permiten, yo quisiera enfocar mi charla, estos breves minutos que me han correspondido, para dar también una visión humana de la ciencia. Es decir, detrás de cada historia científica hay una historia humana que ha sido compartida en mi caso con el profesor Coca Prados y que yo quisiera también compartir con ustedes. El título de mi charla está relacionado con la búsqueda de genes en glaucoma y con una segunda parte que es un periplo hispano-norteamericano de ida y vuelta al que haré referencia al final de mi intervención. Bien, la historia que les voy a contar, ya digo que tiene una parte personal, comienza en el año 92, hace 24 años, parece mentira. En el año 92 celebrábamos el 5º centenario del descubrimiento de América. Seguramente recordarán ustedes que las réplicas de las carabelas de Colón viajaron de nuevo a América, junto con mi esposa, que está aquí, estábamos recién casados, Marieta. No viajamos en las carabelas, como se puede imaginar, sino que viajamos en avión, pero tuvimos la oportunidad de encontrarnos con ellas en New London, en Nueva Inglaterra. Y allí conocimos al profesor Coca Prados y a su familia, a su esposa Silvia, que también nos acompaña, y a sus hijos Daniel y Natalia. Y me incorporé a su laboratorio en el Departamento de Oftalmología y Ciencia Visual de la de la Universidad de Yale, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Allí llegué como un investigador postdoctoral y para incorporarme, como digo, a los temas de trabajo del profesor Coca Prados. Él me propuso el objetivo de intentar identificar genes que se expresaran de manera específica en el cuerpo ciliar, con dos finalidades: tratar de definir nuevas funciones de esta estructura y además identificar genes que potencialmente fueran importantes en enfermedades oculares como el glaucoma. Fueron unos años de duro trabajo, de muchas dificultades, pero finalmente conseguimos hacer el primer estudio del transcriptoma del cuerpo ciliar. Era un momento en el que se estaba iniciando el estudio del genoma humano. Y este estudio puso de manifiesto la existencia de una serie de grupos funcionales novedosos en aquel momento. No me quiero extender mucho porque tampoco tengo tiempo, pero entre ellos encontramos un grupo de genes que revelaban una función neuroendocrina, implicada, entre otras cosas, en el control de la presión intraocular. Era algo, en fin, desconocido hasta ese momento. Y además encontramos un gen desconocido entonces, que no tenía nombre, que posteriormente se llamó Tiger y miocilina, que codificaba una proteína extracelular. Bien, pues este dato, ya saben que la ciencia se construye a base de pequeñas aportaciones. Este dato fue utilizado por otro grupo de investigación que estaba buscando genes implicados en glaucoma, el grupo del profesor Stone, y fue determinante para asignarle o para determinar la relación de este gen llamado miocilina con el glaucoma, de tal manera que fue el primer gen conocido en esta enfermedad. El descubrimiento tuvo un impacto enorme en el campo, en la ciencia, en aquellos años, y ha sido pues, objeto de una intensa investigación a lo largo de estos casi 20 años. Una vez que se publicó este trabajo, nosotros nos dedicamos, yo ya estaba de vuelta en España, y hicimos un estudio de la estructura de la proteína. Pudimos determinar la existencia de un dominio en la parte carboxilo terminal de la proteína, donde se localizaban la mayor parte de las mutaciones responsables de la enfermedad. También fuimos capaces de determinar la existencia de otro dominio estructural denominado de cremallera de leucinas, que es importante en la función, interviene en la interacción con otras proteínas. Y asimismo pusimos de manifiesto que se expresa en tejidos oculares como el cuerpo ciliar y en otros tejidos musculares. Ya de vuelta en España conseguí poner en marcha mi propio grupo de investigación, que siempre mantuve el contacto con el profesor Coca Prados, y intentamos profundizar en la función de esta proteína, de tal manera que llegamos a determinar que sufre un procesamiento proteolítico intracelular por una enzima denominada calpaína, y además determinamos que las mutaciones relacionadas con esta enfermedad, con glaucoma, afectan a este procesamiento proteolítico, de tal manera que de alguna manera, aún no comprendemos bien cómo, pero de alguna manera este efecto está relacionado con la enfermedad.
En los años siguientes realizamos estudios genéticos que fueron pioneros en nuestro país. Conseguimos un grupo de familias que presentaban un glaucoma hereditario, glaucoma juvenil, y vimos que aproximadamente el 30% de estas familias presentaban mutaciones en este gen, miocilina, que eran responsables de la enfermedad. Y desde el punto de vista clínico eso tiene un gran interés, puesto que ayuda al diagnóstico genético, también a la detección precoz de la enfermedad, e incluso en algunos casos puede tener valor pronóstico y puede orientar el tratamiento, bien tratamiento quirúrgico o farmacológico. En glaucoma primario de ángulo abierto, que es mucho más frecuente, vimos que aproximadamente un 2% de los pacientes presentan alteraciones de este gen sin que sea la causa directa de la enfermedad, sino que actuarían como un factor de riesgo. El profesor Coca-Prado siguió trabajando en aquellos años, colaborando con otros grupos de investigación y participó en la identificación de otros dos genes clave en glaucoma, denominados CYP1B1 y optinurina. De tal manera que al mismo tiempo aquí en España nosotros conseguimos una cohorte de pacientes, casi 500 pacientes de glaucoma primario de ángulo abierto, un grupo de controles de 300 pacientes. Esto lo hicimos en colaboración con distintos servicios de oftalmología, de Madrid, también de Asturias, y estudiamos el papel de los genes conocidos hasta ese momento en pacientes con glaucoma españoles. En resumen, estos estudios lo que nos indican es que el glaucoma primario de ángulo abierto es una enfermedad compleja en la que existen multitud de factores genéticos, de factores de riesgo genético, pero que considerados de manera individual aportan un pequeño riesgo de padecer la enfermedad. Con lo cual, hasta este momento, digamos, la utilidad clínica del estudio de estos factores pues es limitada. Tiene sobre todo un interés, digamos, básico para conocer cuál es la etiología de la enfermedad. En los últimos años nos hemos centrado en otro tipo de glaucoma que es menos frecuente, pero es muy grave, afecta sobre todo a niños, es el glaucoma congénito. En colaboración con el Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico de aquí de Madrid, hemos estudiado más de 200 familias de toda España y hemos podido determinar que aproximadamente el 30% de los pacientes han perdido la función de un gen, descubierto a cuyo descubrimiento contribuyó Miguel, CYP1B1. Otro porcentaje pequeño de pacientes presentan alteraciones de FOXC1 y, si se fijan, la mayor parte de los pacientes no tienen alteración genética conocida. Y en esto es en lo que estamos trabajando en este momento. Utilizando las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, estamos intentando identificar nuevos genes en glaucoma congénito y tenemos algún resultado. Recientemente hemos enviado a publicar un trabajo en el que aportamos evidencias que indican que un gen denominado GPACH, del que posteriormente les hablará el doctor Aroca, pues juega algún papel en glaucoma congénito. Bien, y ya para terminar, todo este trabajo que les he presentado de una manera muy resumida, pues lógicamente es el resultado de la colaboración pues, de las personas de mi grupo, de otros grupos del país, entre ellos el grupo que ha liderado el profesor Coca-Prados en Oviedo, investigadores del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico de aquí de Madrid, de la Fundación Jiménez Díaz y también investigadores del Centro Nacional de Análisis Genético en Barcelona. Y por último, con esto me gustaría terminar evocando las palabras de dos ilustres pensadores, de Karl Popper, como todos ustedes saben, es un filósofo de la ciencia, y del premio Nobel Pierre Curie, según los cuales la ciencia será siempre una búsqueda, es un viaje y nunca es una llegada. Y hay que hacer de la vida un sueño y de un sueño una realidad. Bien, el periplo al que yo me refería al inicio de mi intervención es el periplo del profesor Coca-Prados, que se inició en el año 76, creo que la fecha no es correcta. Cuando terminó su doctorado en la Universidad de Salamanca, se marchó a la Universidad de Ohio, después estuvo en la Rockefeller hasta que formó su propio grupo en la Universidad de Yale. Y yo tuve la suerte de incorporarme en el año 92. Recientemente, en los últimos 8 años, también ha contribuido a formar un grupo en Oviedo, en el Instituto Fernández Vega, de tal manera que, como resultado de toda esta labor, el profesor Coca-Prados es uno de los investigadores españoles más reputados y más reconocidos a nivel internacional en el campo de la oftalmología experimental. Y yo he tenido la enorme suerte de poder compartir parte de este viaje y de este sueño con el profesor Coca-Prados. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer también a la Fundación Rafael del Pino y al público asistente la oportunidad de presentar parte del trabajo que estamos haciendo en el Laboratorio de Genética Humana de la Facultad de Medicina de Albacete. Quiero destacar que el trabajo que voy a presentar es una muestra de una función importante en la ciencia, y es la continuidad y la evolución. Sí. Cuando esta continuidad se da, los investigadores, además de descubrir cosas, son capaces de transmitirla y de formar equipos que van creciendo. Y se dan unas curiosas genealogías científicas. En esta genealogía voy a colocar también al doctor Coca Prados, que estamos hablando, y su llegada a Yale y la formación de numerosos científicos que han aprendido con él y de él y que ahora son reputados profesionales. Con uno de ellos, con Julio Escribano, que es el conferenciante anterior, yo me incorporé en el 2001 para continuar con el estudio de las bases genéticas del glaucoma, en una herencia continuada de esta línea de investigación que llevamos ya 15 años, yo por lo menos, trabajando en ella. Quiero destacar también que si Julio, en este ejemplo, sería mi padre científico, Miguel sería mi abuelo. Y Héctor, que lo veo aquí, estoy pensando que eres mi tío, el de Oviedo, a partir de ahora. Tuve la suerte de tener un abuelo joven con el que he podido interaccionar. Hice una estancia con él en Yale y he tenido conversaciones y debates científicos. Quiero destacar tremendamente de él su generosidad para consigo mismo y su gran pasión por la ciencia, que ha sido capaz de transmitirlo, como es el ejemplo, pues gran parte de los conferenciantes que estamos aquí, incluido el nuevo grupo que están haciendo en Oviedo. Una vez comentado esto, hablar un poquito de esto del pez al hombre, las bases genéticas del glaucoma. El desarrollo de las tecnologías genómicas, como estaba comentando Julio, ha abierto una nueva puerta a abordar las patologías genéticas que llevaban mucho tiempo trabajándose, y es el desarrollo de la secuenciación masiva. Se están identificando muchísimas mutaciones y nuevos genes candidato. Pero a nivel oftalmológico, cuando se identifica en una familia genes candidato que podrían estar causando, la clave es identificar cuál de ellos es, y eso es lo que todavía está en desarrollo. Esta necesidad de configuración funcional. Lo que yo voy a presentar es una aportación a través de una estancia que hice yo en el Instituto Nacional de Genética, con el profesor Kawakami en Japón, y que incorporé a la Facultad de Medicina de Albacete, y ahora ya estamos trabajando con el modelo de pez cebra como un modelo para el estudio de estos genes candidatos. Voy a hablar muy brevemente, pero bueno, es un modelo muy sencillo, porque tiene un desarrollo rápido, extracorpóreo, el huevo crece fuera de la hembra del pez y es transparente. Por lo tanto, es un modelo que se utiliza muchísimo en desarrollo porque permite visualizar directamente esos tejidos durante su formación. Además, a nivel oftalmológico es interesante porque, aunque a priori pueda parecer que es más lejano, es un vertebrado y la conservación del ojo es bastante grande, tanto a nivel estructural, anatómico, histológico, como de expresión génica. De hecho, a nivel de la formación embrionaria y los genes que se van expresando, las estructuras que se van formando, es bastante conocido y ya proporciona una buena base para ir abordándolo. Solamente puedo presentar como un ejemplo para que puedan ver las aplicaciones que estamos consiguiendo, es la caracterización de genes candidato en los últimos estudios con glaucoma congénito primario que estamos trabajando en Albacete, con 2 proyectos financiados en los que nos planteamos la identificación de genes candidato mediante secuenciación masiva, precisamente. Identificar a partir de 27 pacientes todos los genes en los que tenían defectos y terminar identificando mediante un sistema de filtrado basado en la frecuencia, en el patrón de herencia recesivo, que es lo que esperábamos, y los defectos funcionales sobre la proteína. Terminamos con 4 o 5 genes candidatos por familia que podrían ser los causales. Entonces, estos genes son los que estamos estudiando utilizando el modelo del pez. Como ejemplo voy a utilizar el gen GPACH, del que ha hablado también Julio, en la familia PCG99, que tenía mutaciones raras, con predicción de patogenicidad alta respecto a la posible función de la proteína, que en cualquier caso era desconocida. Esto es tremendamente frecuente en esta edad de la genómica, el que se encuentren variaciones en genes que no se sabe todavía para qué sirven. Están descritos, caracterizados, pero no se sabe cuál es su función.
Nos planteamos utilizar el pez cebra para estudiar, en primer lugar, la expresión, dónde se expresaba este gen, por si pudiera ser que estuviera relacionado con glaucoma, y qué defectos fenotípicos podían aparecer como resultado de cambios en sus niveles de expresión. Respecto a el análisis de la expresión, el pez cebra también es muy útil porque se puede hacer un análisis integral sobre el embrión completo, se puede hibridar ya sea mediante la detección del ARN mensajero o de la proteína y con sondas fluorescentes hacer análisis confocal para ver dónde se está expresando y en qué momento. Esto lo hicimos con el gen GPatch y vimos que tenía tanto mediante ARN mensajero como mediante proteína expresión en el ojo, que era algo interesante para lo que estábamos mirando. Concretamente en el segmento anterior. Los cortes confocales mostraban que eran unas células planas, hexagonales, y en cortes histológicos confirmamos que se localizaba en el endotelio de la córnea y en el mesénquima pericular, que son estructuras, son tejidos que dan lugar a las vías de drenaje una vez que el pez se desarrolla. Por otra parte, nos planteamos también estudiar los cambios en los niveles de expresión, y el pez cebra también se puede manipular genéticamente de una manera muy fácil, inyectando análogos de ARN antisentido, se llaman morfolinos, o ARN mensajero del gen de interés, y modular la expresión del gen y caracterizar in vivo en los embriones si hay algún defecto. Al hacer esto con el gen GPatch, mediante la inhibición de la expresión de este gen, lo que vimos es que aparecían defectos morfológicos muy visibles a nivel ocular, como la microftalmia, también aparecía una desestructuración de estructuras craneofaciales y la aparición de edemas, que indicaban desregulación en fluidos, que también eran interesantes desde el punto de vista del glaucoma. A nivel histológico, y fijándonos en el ángulo iridocorneal, que es donde se localizan más tarde, esto es durante el desarrollo embrionario, las vías de drenaje, vimos defectos en la formación también, con ausencia de células que tienen que migrar para conformar estas estructuras de manera correcta. Vimos también el efecto de la sobreexpresión, inyectando ARN mensajero de este gen, y vimos defectos muy similares. Como hay muchos genes que participan en glaucoma, que la dosis es muy importante, más o menos pueden producir un defecto. Entonces vimos también la aparición de microftalmia, defectos también edematosos, y a nivel histológico el edema intracraneal era muy evidente, y los defectos también en la estructura del ángulo iridocorneal. Por tanto, concluyendo, vimos con este modelo que GPatch se expresa durante el desarrollo embrionario en tejido del segmento anterior que dan lugar a las estructuras de producción y drenaje de humor acuoso, que tanto la inhibición como la sobreexpresión producen defectos oculares y craneofaciales en los peces cebra, y en relación con lo que estábamos viendo inicialmente en humanos, porque recuerdo este gen lo habíamos identificado mutado en pacientes humanos, que la caracterización funcional apoya la participación de mutaciones en este gen en el desarrollo de glaucoma congénito en humanos. Nada, terminar agradeciendo pues, al grupo que ha hecho posible todo este trabajo de la Facultad de Medicina de Albacete y a nuestros colaboradores externos del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, el CENAG de Barcelona, la Unidad de Genética Clínica de la Fundación Jiménez Díaz, que también participa, y la Unidad de Genética Ocular, la Fundación de Investigación Oftalmológica de Oviedo, a la espera de que en el futuro podamos seguir teniendo colaboraciones interesantes. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. La verdad es que me siento realmente cómodo aquí, rodeado de familia, de padres, abuelos, tíos, sobrinos. Intentaré transmitirles a todos esta comodidad en esta presentación, que espero que sea lo más entretenida posible. Durante esta presentación trataré de reflejar la importancia del empleo de nuevas tecnologías para el estudio de enfermedades oculares asociadas a la edad, específicamente el glaucoma y la degeneración macular. Simultáneamente voy a intentar aprovechar para dar unas líneas generales de lo que son las líneas de investigación que estamos desarrollando en la Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas, que es la continuación de la Unidad de Genética Ocular que ha establecido el profesor Miguel Coca-Prados, de quien cojo su relevo y que espero hacerlo lo mejor posible, llegar a alcanzar los éxitos que hemos conseguido juntos. Nuestra unidad de investigación se centra en el estudio de dos de las patologías más prevalentes en nuestro país y en el mundo y más devastadoras, como son el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad. Podríamos decir que son las principales causas de ceguera irreversible en nuestro país. En el caso del glaucoma se estima que más de 600.000 personas padecen o pueden padecer esta patología, mientras que en el caso de la degeneración macular o de MAE puede que sean más de 900.000 quienes lo padecen. Y que también les decía
que son enfermedades que tienen efectos devastadores para la visión. Y basta con ver las figuras de la fundación en la que nos encontramos hoy, la Fundación Rafael del Pino, para darse una idea de lo que esto significa. A la izquierda veis una fotografía que es una simulación de la visión que puede desarrollar un paciente con glaucoma, donde se produce de manera progresiva el campo visual y además irreversible. Y la imagen de la derecha se puede ver una simulación de la visión de un paciente que desarrolla degeneración macular, donde se produce la pérdida de la visión central y nuevamente de manera irreversible. Además, estas dos patologías son muy complejas, que afectan al polo posterior del ojo, específicamente a la zona de la retina con todas sus capas y al epitelio pigmentario de la misma, y ocurre en el caso del glaucoma una muerte de las células ganglionares de la retina y se produce posteriormente una excavación del nervio óptico. En el caso de la DMAE, el evento inicial es una degeneración del epitelio pigmentario de la retina, bueno, que es este, a ser un poco mal, es ese que está ahí, y luego posteriormente una degeneración, una muerte de los fotorreceptores. Pero es que además de ser patologías muy complejas, son multifactoriales, como ya ha explicado en el caso de los profesores Julio Escribano y Daniel Aroca, y son diversos los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer estas enfermedades, como los genéticos, como los ambientales, y uno muy importante, desgraciadamente, es la edad. Y es que durante el envejecimiento, que se puede considerar una enfermedad en sí misma, aumenta el riesgo exponencialmente de padecer estas dos patologías, por lo que nosotros, desde nuestro humilde, lo que podemos hacer es tratar de investigar en estas dos enfermedades con objeto de intentar favorecer un envejecimiento saludable de la población, manteniendo la capacidad visual de aquellos que las padecen. Ahora bien, al tratarse de enfermedades muy complejas y multifactoriales, el abordaje no es sencillo. Por eso nosotros lo que hacemos, y muchos grupos de investigación, es acudir a un abordaje multidisciplinar. Y es lo que se trata de representar con esta figura que tienen, con este dibujo, y que se basa un poco en la metáfora que me imagino que ustedes conocerán de los ciegos del Indostán y el elefante. Llevado a nuestro problema, que se trata de un problema muy grande o dos problemas muy grandes, dos elefantes muy grandes, consistiría en pedirles a distintos científicos que desafortunadamente están ciegos o no pueden ver, a que toquen diferentes partes de un elefante y que nos describan qué es lo que sienten. Pues uno nos dirá que es una cuerda, que es un muro, que es una serpiente, pero no están identificando el problema en sí mismo. Lo que nosotros proponemos, lo que nosotros tratamos de hacer es combinar toda esta información individual para tratar de identificar el problema global, que en este caso es un elefante y que en nuestro caso son las patologías que les comentaba. Por ello, con este concepto nosotros tratamos de emplear distintas disciplinas científicas, ciencias ómicas y las tecnologías que éstas tienen asociadas, con el objetivo de tratar de describir los eventos que desencadenan el inicio y la progresión de estas patologías. Por ejemplo, hacer uso de la genómica, que han hablado previamente, para el estudio de los genes, de la transcriptómica, para mirar la expresión de estos genes, la proteómica, cómo están las proteínas, su funcionalidad, su interacción, metalómica, muy importante, los metales, cómo interaccionan con genes, con proteínas. Combinando todas estas diferentes disciplinas ómicas, las combinamos para abordar lo que son nuestras líneas de investigación, que se indica brevemente a la derecha de la diapositiva. Ya lo comentará Miguel en su presentación, pero nuestro interés es aplicar todas estas disciplinas científicas para la identificación de biomarcadores de glaucoma, buscando un diagnóstico precoz, para llevar a cabo estudios genéticos en la población española, o para identificar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad. Y en este caso último sí que me gustaría pararme un minuto, porque aquí entra en juego la metalómica, la importancia o el estudio de los metales y cómo tienen una relación con ciertas patologías, como es el caso de la degeneración macular asociada a la edad. Nosotros podremos decir que somos uno de los grupos pioneros en este país que ha empleado tecnologías de vanguardia basadas en espectrometría de masas elemental para estudiar la implicación que tienen ciertos metales, como puede ser el zinc, en una patología tan devastadora como la degeneración macular asociada a la edad. En esta figura de la izquierda podemos observar
lo que sería la distribución del zinc elemental en las distintas capas de la retina. Y esta figura, bueno, esta imagen se obtiene por espectrometría de masas elemental. Es muy destacable que lo que se observa es que el zinc está muy concentrado, hay unos niveles muy elevados en el epitelio pigmentario de la retina. Y esto es muy relevante porque la principal característica clínica de la degeneración macular en su forma inicial y en su forma seca es la formación de unos depósitos extracelulares que se llaman drusas, que se ven en estas dos imágenes, que están enriquecidas en muchos elementos, pero sobre todo en zinc. Hay una gran cantidad de zinc en esas drusas, por lo que nosotros en estos años de investigación hemos establecido una hipótesis que estamos actualmente desarrollando y que tenemos un proyecto nacional que trataremos de profundizar en la misma, pero nuestra hipótesis es que ocurre una desregulación en el control homeostático de este elemento a nivel intracelular, es decir, que el zinc las células no lo manejan bien, con lo cual nosotros conocemos unas proteínas que se llaman metalotineínas que son capaces de controlar homeostáticamente este elemento y proponemos a estas proteínas como una diana terapéutica. Nosotros trataremos de abordar el grupo de investigación, estas proteínas miraremos si de verdad se comportan como diana terapéutica, de tal manera que si las modulamos podremos retrasar la formación de estos depósitos extracelulares. Lo haremos con un módulo in vitro, pasaremos a modelos animales y esta es una de nuestras propuestas y nuestras líneas de investigación que queremos desarrollar. Sin embargo, no solo es necesario la multidisciplinaridad, también es necesario la colaboración. Por eso lo que tratamos también es de establecer redes científicas con grupos de investigación de todo el mundo. Aquí se reflejan algunas de las instituciones a las que pertenecen esos grupos con los que colaboramos. Con lo cual, también transmitirles a ustedes que para nosotros una de las herramientas científicas del siglo XXI es la cooperación, la colaboración, lo que se conoce como el networking. Y luego también es imprescindible agradecer a aquellas instituciones que nos están apoyando y que seguro que nos apoyarán en los próximos años. La Fundación de Investigación Oftalmológica y el Instituto Fernández Vega, así como la Fundación Rafael del Pino, que ha permitido, todos en conjunto, establecer nuestro grupo de investigación, consolidarlo, y ahora ya queda lo más importante, que es ir un paso más allá, ir hacia adelante. También instituciones nacionales e internacionales que nos apoyan a través de los proyectos de investigación competitivos que conseguimos. Y ya por último, en el nombre de los investigadores que tienen ustedes en la imagen, Lidia Álvarez, Montserrat García y en el mío propio, sí que queremos transmitir un agradecimiento muy especial a quien ha sido nuestro padre científico, padre espiritual también, y que tantas enseñanzas nos ha dado a lo largo de todos estos años. Muchas gracias, Miguel, porque nos has transmitido enseñanzas tan importantes como la humildad, la cooperación, el compañerismo, y de ti nos llevamos grandes enseñanzas que deseamos también transmitir a nuevas generaciones. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer con todo mi corazón a la presidenta de la Fundación Rafael de Pino y a todos aquellos que de alguna manera ayudaron y contribuyeron a mi retorno a España para dirigir la cátedra del Rafael del Pino en oftalmología en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega. Cuando acepté el reto de formar y dirigir la unidad de investigación de oftalmología, me propuse dos objetivos. Una, la de formar a los miembros de la unidad con el mayor nivel de investigación posible y al mismo tiempo inculcar a la unidad un carácter competitivo y productivo. De esa manera estaríamos en una posición de entrar en el mundo científico competitivo, que es brutal para sobrevivir y expresar nuestras ideas. Pero al mismo tiempo quería, de alguna manera, integrar a estos miembros dándole un carácter multidisciplinario, como hoy es día prácticamente en todas las ramas de las ciencias médicas. Uno de los principales retos de la oftalmología, y yo creo que en esto estamos de acuerdo todos
que practican la práctica a nivel clínico, como la investigación básica, son las enfermedades neurodegenerativas que afectan a la retina, asociadas a dos enfermedades que ya hemos mencionado hoy. Una es el glaucoma y la otra la degeneración macular asociada a la edad. Combinadas, son enfermedades que afectarán en el año 2020, se estima, alrededor de 200 millones de personas a nivel mundial. El glaucoma y una degeneración progresiva de las células ganglionares de la retina que producen una pérdida del campo visual y esa visión característica de túnel que ven en el lado izquierdo. En la degeneración de la mácula asociada a la edad o de MAE hay una degeneración de las células fotosensibles en la parte posterior central del ojo, que es la zona del ojo con mayor agudeza visual. Esa pérdida de esas células sensibles produce una pérdida de la visión central y una degeneración también del campo visual periférico. Hay factores genéticos que influyen o que son factores de riesgo en el desarrollo de estas enfermedades, así como factores ambientales, lo cual en general produce una disminución de la calidad de vida y obviamente en el gasto sanitario. Hay otro reto en el estudio de estas enfermedades, y es que en la mayoría de los casos, cuando los pacientes llegan ya a la clínica, en estos casos han perdido, en el caso del glaucoma, por ejemplo, en las primeras señales, más del 35% de las células ganglionares, y esto ya es un proceso irreversible. Entonces, nuestro propósito al formar esta unidad en Oviedo, en la FIO, me propuse integrar a tres especialistas. Lidia Álvarez, que está aquí presente, experta en el área de la genética; Héctor González, químico de formación y experto en técnicas de espectrometría y proteómica; y Monse García, en el área de la biología molecular. El enfoque de estas disciplinas, que se conocen hoy día como ciencias ómicas, en realidad es el uso o aplicación de tecnologías muy conocidas, algunas de vanguardia, que hemos podido introducir en tres líneas de investigación, con el objetivo primario de identificar indicadores en los pacientes, en estos pacientes que tienen bien glaucoma o degeneración de la mácula asociada a la edad, indicadores que puedan servirnos como diagnóstico precoz de estas enfermedades, y el objetivo también es identificar si estos indicadores pueden darnos una idea de una predisposición a desarrollar estas enfermedades en una fase temprana. El objetivo final es trasladar, a través de la identificación de estos biomarcadores, a lo que se conoce como hoy traslación clínica, es decir, llevar estos hallazgos a la cabecera del paciente con una aplicación de terapia única. Con eso en mente, voy a resumir brevemente los logros que ha hecho la unidad desde el 2009 al presente en el área de la genética, donde una de las cosas más interesantes que me he encontrado en esta experiencia en España, en Oviedo, fue el averiguar que una gran población de los pacientes que acuden a la clínica presentan un glaucoma secundario conocido como glaucoma pseudoexfoliativo. Este glaucoma pseudoexfoliativo se da exclusivamente en pacientes con el síndrome exfoliativo. Es una enfermedad sistémica que afecta a todos los órganos del cuerpo, pero cuando se manifiesta en el ojo, se caracteriza desde el punto de vista clínico de manera relativamente muy fácil. Hay unos depósitos que ven aquí en esta figura como blancos, que son depósitos exfoliativos de un material microfibrilar que, cuando se desprende, entra en el fluido que hay en la parte anterior del ojo y obstruye las
salidas de drenaje del humor acuoso, con lo cual induce una elevación de la presión intraocular que con el tiempo puede producir un daño irreversible en el nervio óptico. Entonces, hemos estudiado esta población de Asturias, donde está compuesta fundamentalmente de gente local, pero también de otras partes de España. Y lo que hemos estudiado es el gen que se conoce como LOX-L1, es un gen que codifica una enzima que interviene en el cross-linking de proteínas y contiene el gen unas variantes, unas variaciones polimórficas, cambios en la composición, en la secuencia nucleótida, que están asociadas con una frecuencia mayor en el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, en este estudio, que está publicado en esta revista EBMC Medical Genetics, reportamos las frecuencias alélicas y genotípicas de estas variantes polimórficas de este gen que confieren una frecuencia, una asociación alta con esta patología. Esto es consistente con los datos que se han encontrado en otras poblaciones caucasianas y nos abrió las puertas. Es una de las cosas interesantes en la ciencia, que cuando se publican, otros están observando lo que sale publicado. Entonces, recibimos una invitación para intervenir en un estudio multinacional alrededor del mundo, en todo el mundo, donde intervienen aproximadamente casi 150 grupos de investigación en el mundo, donde pudimos aportar el pool de pacientes que se caracterizó en la FIO en este estudio multinacional a nivel mundial. Y con ese nivel de estudio se introduce un poder de caracterización y de significancia mucho mayor. Pasamos de 120 o 130 pacientes que estudiamos en la FIO a más de 15.000 pacientes con el glaucoma siderosfiliativo y más de 100.000 controles. Estos datos se han mandado para publicar en la revista Nature Genetics y nos abre las puertas a conocer ahora que existen otros genes que pueden estar implicados y otras variantes polimórficas que en la población europea confieren riesgo, en las asiáticas confieren protección, algo realmente insólito en este tipo de estudios. Otra población que hemos caracterizado es la población con DMAI en Asturias, es uno de los primeros estudios que se han publicado, donde estudiamos también el gen CFH, donde la mitad de los pacientes que acuden a la clínica llevan mutaciones en este gen. Y esto está también publicado es otro de los productos de productividad del grupo y se ha publicado. En el área de los biomarcadores hicimos un estudio piloto comparativo de 3 grupos, 2 tipos de glaucoma distintos. El grupo de glaucoma que acabo de describir, de glaucoma siderosfoliativo, un glaucoma primario de ángulo abierto, que es un tipo de glaucoma primario distinto, y el grupo de controles. Este estudio se ha publicado en una revista científica, se conoce como Journal of Proteomics, y nos llevó a identificar 35 proteínas conocidas. Esto se realizó en muestras de sangre de estos pacientes. Estas proteínas están sobreexpresadas, quiere decir que están en niveles elevados, más elevados que en los controles. Lo interesante es que al realizar estudios funcionales con estas proteínas, nos llevó a identificar, a conocer que el 60% de estas proteínas forman parte de una misma red de señalización, que forma parte de un network genérico que se conoce como presentación de antígenos, respuesta inmune humoral, respuesta inflamatoria. Es decir, estos pacientes desarrollan
una sobreexpresión de proteínas que tienen una relación con una respuesta inflamatoria, como la activación del complemento. Llevando a cabo estudios estadísticos y estudios de discriminación entre estos y modelos de aprendizaje, lo que se conoce como modelos de aprendizaje basados en curvas ROC, que no voy a entrar en detalle y tal, llegamos a reducir este número de 35 proteínas a 8 que son capaces de tener suficiente poder discriminatorio para distinguir los tres grupos, el grupo de glaucoma pseudofiliativo del grupo de primario de ángulo abierto de los controles. De forma que, por ejemplo, 5 proteínas, las que están enmarcadas en el cuadrado naranja, son capaces de distinguir los glaucomas, los pacientes que tienen glaucoma primario de ángulo abierto de los controles. Los que están en el cuadrado azul son capaces de distinguir, son las proteínas mínimas que pueden distinguir o clasificar el grupo de pacientes con glaucoma pseudofoliativo de los controles. Y luego, entre los dos grupos de glaucoma están enmarcados en verdes. Y si se fijan, hay una en el centro, A4, que esa es común a los dos grupos de glaucoma, indicando que tal vez esta proteína esté implicada en alguna etapa del desarrollo del glaucoma. Esto, por supuesto, hay que validarlo con otras poblaciones y estamos en ello. En cualquier caso, para mí me dio mucha satisfacción personal, pero más por el grupo, que este trabajo fue reconocido con un premio a la excelencia investigadora en glaucoma por la Sociedad Española de Glaucoma y como grupo emergente. O sea, el propósito nuestro al inicio de esta aventura fue la de justamente formar y crear, y el que lo reconozcan otros, pues, en fin, con modestia aparte me agradeció más por el esfuerzo importante de los miembros. Finalmente, en la metalómica, como ha explicado Héctor, estamos en un entorno extraordinario para hacer ciencia con la clínica. El entorno nuestro es que estamos dentro de una clínica con acceso a muestras de pacientes con glaucoma, con degeneración de la mácula asociada a la edad y a otros tipos de enfermedades oculares. Eso por un lado. Y por otro, con grupos pioneros dentro de la Universidad de Oviedo, que afortunadamente hemos podido establecer colaboraciones muy íntimas, concretamente con el grupo de espectrometría de masas, que nos ha permitido tener acceso a instrumentos y aplicar técnicas de vanguardia a la oftalmología. Esto nos ha propulsado al grupo y a la unidad tremendamente. Entonces, este tipo de equipo concretamente nos ha permitido abrir una línea de investigación que para mí es, digamos, una de las líneas con mayor esperanza en el futuro. No voy a describir en las tecnologías, pero sí lo que quiero decirle que ya hemos publicado 2 publicaciones en revistas importantes sobre la interacción y las propiedades del zinc y de las proteínas que son capaces de secuestrar ese zinc que cuando está en situaciones libres es tóxico y es capaz de producir una muerte celular y con ello posiblemente un cuadro clínico. Entonces, llegamos al presente momento, que es para mí volver a agradecer a la Fundación Rafael del Pino por el apoyo constante que hemos tenido estos años y dejar apuntaladas las bases científicas de estas líneas de investigación que hemos desarrollado con Héctor, Lidia y Monse,
como sostén de un camino que tiene todas las bases para seguir con ese éxito que hemos tenido hasta el momento. Quiero agradecer a todos los organismos que nos han apoyado, fundamentalmente a la Fundación Rafael del Pino, personalmente a la Fundación de Investigación Oftalmológica y a otras instituciones que han subvencionado nuestros trabajos. Quiero agradecer también a mi queridísima esposa Silvia, aquí presente, que sin ella pues no hubiéramos venido a España, aunque a mí me gusta ahora más España que antes. Por supuesto, a mi querido Julio, que para mí es un referente de lo que es hacer investigación en España. Y él lo ha conseguido de la manera tradicional que nos han enseñado nuestros viejos profesores, y es a pulso, luchando día a día. Y para mí os lo paso porque podéis seguir las colaboraciones que hemos establecido. Quiero también agradecer a todos los compañeros, los investigadores principales de la FIO, como Jesús Merallo y el profesor Neville Osborne, por estos años de compartir buenos momentos, y por supuesto a los miembros de la unidad y por el cariño que he recibido estos años. Muchas gracias. No, vamos a parar un poco antes de empezar la presentación, porque quiero decir unas palabras. Y Ana María, buenas tardes a todos, queridos amigos. Permitirme, al iniciar estas palabras, agradeceros vuestra asistencia a este encuentro, que pone de manifiesto el compromiso y, por supuesto, el de la entidad que tan generosamente nos acoge con el trabajo de los investigadores y que está en la base de la mejora de la sociedad. Este acto nos permite hoy, en primer lugar, valorar los logros del exitoso apoyo que a lo largo de los últimos años nos ha proporcionado la Fundación, en cuya sede estamos reunidos, con la dotación de su cátedra Rafael del Pino para la investigación del glaucoma. En segundo lugar, el encuentro es también un homenaje al profesor Miguel Coca, quien fue durante este periodo el titular de la mencionada cátedra. Debo resaltar que la rápida y generosa incorporación de la Fundación Rafael del Pino a nuestro proyecto fue posible gracias al interés y cariño con que acogió la propuesta de sumarse al objetivo de crear en Oviedo un centro de investigación experimental en el campo del ojo y sus patologías que estuviese estrechamente vinculado a la actividad de nuestro Instituto Oftalmológico. Fíjense ustedes, tras 4 generaciones de ejercicio de la oftalmología en Asturias y con la quinta ya en fase de incorporación, resultaba cada día más evidente que el mejor modo de abordar el desarrollo de nuevas terapias para las patologías oculares y avanzar en su comprensión era sumar a nuestra actividad clínica una investigación científica de frontera. De esta forma, combinaríamos el conocimiento obtenido por ambos enfoques y lograríamos mejores y más eficaces tratamientos para los pacientes. Para ello, construimos un edificio que alberga hoy los laboratorios e instalaciones de la Fundación de Investigación Oftalmológica y que está físicamente unido al Instituto Fernández Vega y ocupando una superficie de 2.000 metros cuadrados. Por otra parte, elegimos como temas generales de investigación 3 áreas de especial relevancia en la oftalmología moderna: el glaucoma, la superficie ocular y las patologías de la retina. De forma inmediata comenzamos a reclutar personal científico de reconocido prestigio en investigación ocular para liderar estas unidades. Desde un principio fuimos conscientes de que una iniciativa de estas características requería el concurso y apoyo de otras instituciones que pudieran hacerlo posible y proyectarlo de cara al futuro en un objetivo a largo plazo
como es siempre todo lo relacionado con la investigación básica. La Fundación Rafael del Pino, con su acreditada trayectoria y gran sensibilidad hacia la biomedicina y con el deseo de contribuir al progreso y bienestar de la sociedad española, nos apoyó con determinación al crear una cátedra dedicada al estudio de las bases genéticas del glaucoma. Pero también, como adelanté, queremos reconocer y agradecer de manera muy especial la muy importante contribución del profesor Miguel Coca Prados a los logros de la mencionada cátedra y hacer un pequeño pero muy sentido homenaje a su labor científica a lo largo de toda una vida dedicada a la investigación ocular. Con esas premisas nos pareció oportuno que 3 de sus discípulos y colaboradores, que simbolizan diferentes etapas de su carrera, pusieran en valor, como así han hecho, no solo sus contribuciones al avance del conocimiento sobre las bases biológicas del glaucoma, sino también el contexto en el que éstas se han desarrollado. Permítame ahora comentar de forma breve cómo, al planear el diseño teórico de la Fundación de Investigación Oftalmológica y buscar líderes para cada una de sus áreas, pensamos enseguida en el profesor Coca. Un científico español, profesor durante 3 décadas en el Departamento de Oftalmología de la Universidad de Yale, que acogió con entusiasmo y responsabilidad lo que le encomendamos y hasta ahora alternó su trabajo en Estados Unidos con estancias cada vez mayores en Oviedo. En ese tiempo equipó y puso en marcha sus laboratorios de investigación y, lo que es más importante, escogió y entrenó en todos los aspectos a un pequeño grupo de jóvenes doctores y abrió sus ojos el campo de las bases genéticas del glaucoma y les motivó a adaptarlo como línea común de trabajo. Estos científicos han adquirido con creces a lo largo de este tiempo la madurez requerida para confiarles la responsabilidad de llevar adelante con éxito la nueva etapa de expansión de la actividad de la Fundación de Investigación Oftalmológica que comienza en el 2017. Por ello, queremos dejar hoy aquí constancia pública de la mayor gratitud al profesor Coca, quien ha servido y servirá de inspiración y modelo a esa nueva generación de científicos formados a su lado en el seno de la Fundación. Promovió, por tanto, el nacimiento en Oviedo de un equipo de investigación en glaucoma que empieza a recibir ya el reconocimiento internacional a su trabajo. Nada de esto hubiese sido posible sin la invaluable ayuda de la Fundación del Pino, gracias a la cual posibilitó todo lo que hemos expuesto y que confiamos sea posible continuar en el futuro. Pero nuestra obligación no es solo agradecer de todo corazón a los que han hecho posible los logros alcanzados hasta el día de hoy, investigadores e instituciones, sino también adelantarnos a los desafíos del futuro. Y aunque sea brevemente, para no cansarles, me gustaría ofrecerles unas pinceladas sobre algunos de los problemas que encaramos en la investigación de algunas de las patologías oculares más relevantes y a cuyo avance queremos aportar el mayor esfuerzo y dedicación, conscientes de la necesidad de aunar recursos si queremos culminar con éxito el muy satisfactorio trabajo ya realizado. Sin más, voy a pasar a ver un poco, de una manera que van ustedes a entender, quizá mejor que a los otros investigadores, quizá por lo que yo digo es menos cierto que lo que dicen ellos, pero al menos va a ser más entendible. Y entonces lo titulamos como Del laboratorio al paciente, éxito de una aventura compartida. ¿En qué sentido? Queremos ver cómo se puede trasladar lo que se ha investigado en los laboratorios a la cabecera del paciente, y esto, en resumen o en definitiva, es conseguir un envejecimiento saludable y, por tanto, una mejor salud ocular. No sé si esto tiene... O al revés, una mejor salud ocular y, de esa manera, un envejecimiento saludable. Y esto lo hemos hecho en la Fundación de Investigación Oftalmológica con el apoyo de la Fundación Rafael del Pino. Ya decía Rafael del Pino que deseaba contribuir a que el conocimiento heredado de otros, junto con nuestro particular valor añadido, siga transmitiéndose a las siguientes generaciones en libertad. Y esto, precisamente, es lo que estamos intentando entre todos. Y entre todos también en nuestra fundación de investigación, que comenzó mi bisabuelo hace más de 130 años, que continuó mi abuelo, mi padre y mi tío. Nosotros estamos en 4ª generación y con una 5ª que se está incorporando en estos momentos. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de investigar las bases de las enfermedades oculares con la Fundación de Investigación Oftalmológica, pero también con la responsabilidad social y
con otra fundación, que es la Fundación Fernández Vega, que el responsable es mi mujer, y en la cual lo que intentamos fundamentalmente es ayudar a aquellas personas con escasos recursos y que tengan problemas oculares. Todo ello bajo el paraguas de la Universidad de Oviedo y todo eso al amparo de lo que hemos conseguido que sea Instituto Universitario Fernández Vega, y con ello le da una base de actuación pues más responsable a toda esta situación. Y bien, ¿cómo investigamos las enfermedades oculares? Entrando un poco de lleno en el tema. Investigamos, pues ya ha sido comentado aquí, con una investigación básica, una investigación transnacional y una investigación clínica. Investigación básica que en nuestro laboratorio se ha dedicado fundamentalmente a las enfermedades degenerativas, estudiando las bases genéticas y la neuroprotección, y también un grupo importante de superficie ocular y medicina regenerativa. El glaucoma, entrando ya directamente, ya ha sido ampliamente comentado a lo largo de la exposición de esta tarde. Pero, en resumen, el glaucoma, como saben ustedes, es una enfermedad muy devastadora en el sentido de que poco a poco va produciéndose una disminución del campo visual, un campo visual que se va cerrando poco a poco, y que hay que distinguir lo que es agudeza visual de lo que es campo visual. Agudeza visual es lo que me permite a mí estar viéndoles a ustedes y ustedes a mí, y sin embargo campo visual es lo que yo cuando estoy mirándoles estoy viendo por los lados o por arriba y por abajo, y eso es lo que se está perdiendo en el glaucoma, y muchas veces las personas no se dan cuenta de que eso está ocurriendo, que se está perdiendo ese campo visual por arriba, por abajo, por los laterales, y cuando llegan a la clínica muchas veces ya llegan con un campo visual muy deteriorado que es prácticamente imposible, por no decir imposible ya, de recuperar. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que cada vez se está viendo como si fuese a través de un tubo, y se llega a eso que dicen clásicamente los libros de la visión en cañón de escopeta o visión tubular, puesto que se ve como si fuese a través de un tubo, y eso es lo que ve, y no se ve más que eso, tiene buena agudeza visual de frente, pero como a través de un tubo, no se ve ni lo que hay por arriba ni por abajo. Pues, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Intentar hacer un diagnóstico precoz lo más precoz posible para conseguir que no se llegue a estas fases de la enfermedad. Y ese diagnóstico precoz, pues hasta ahora en la clínica, pues tomando la tensión ocular, etc. ¿Y qué es lo que está haciéndose en los laboratorios de investigación? Ya ha sido dicho, pero yo lo resumo, y lo que están haciendo los últimos trabajos que están realizando es con los estudios del profesor Coca y sus colaboradores, pues conseguir un biomarcador que mediante un simple análisis de sangre posibilite realizar un diagnóstico precoz, y eso conllevaría a poder hacer un tratamiento también lo más precoz posible. Y con eso, en esas estamos, en la consecución de ese biomarcador. Fíjense ustedes, con todo lo que han contado ellos, yo lo resumo en 2 palabras, por lo tanto debe ser casi mentira todo lo que estoy diciendo. Pues no, es real, pero pues los investigadores ya saben, pues empiezan a contar que el pez no sé qué, el pez no sé cuánto, pero el resumen es esto lo que se está haciendo. Y seguro que me entienden mucho mejor a mí que lo que han entendido ellos. Entonces, ¿qué es lo que se está intentando? Pues la validación de este biomarcador y conseguir además el desarrollo. Y para esto necesitamos un poco más de tiempo. Y en estas estamos en estos momentos. Y bueno, pero también dentro del grupo de superficie ocular y medicina regenerativa, estamos estudiando el ojo seco. Vean ustedes, el ojo seco es una enfermedad prevalente, afecta prácticamente al 30% de la población, el ojo seco. Un 30% tiene ojo seco. Y fíjense, Ramón y Cajal, en 1890, estudió los nervios corneales, y la córnea es de las estructuras que tiene más inervación, comparado con otras partes del cuerpo. Pero no solamente estudió las capas de la retina, estudió los nervios corneales, y en esto se basa el profesor Belmonte, hoy aquí entre nosotros, a que tengo que hacer una referencia, pues gracias a él, en gran medida estamos hoy aquí, puesto que fue el que me ayudó a montar toda la estructura de los laboratorios, y el profesor Belmonte es Premio Nacional de Investigación, aparte de otra gran cantidad de premios y de reconocimientos que tiene muchos en este momento, no sé si ya porque es mayor o porque verdaderamente se los merece, pero en realidad los tiene. Pero estudió todos los nervios, con los nervios corneales, para ver cómo se podía alterarse, si se alteraba la forma y la función, y conseguir la prevención, evitar el daño neural y además conseguir un tratamiento para este ojo seco. Y miren, ¿esto cómo ocurre? Pues hay una conexión entre el ojo y el cerebro, y cuando se produce cómo funciona, como hay una alteración de la humedad y de la superficie ocular, se produce una evaporación de la lágrima, esto activa unos receptores, los receptores del frío, y esto conlleva a que se produzca un estímulo de la secreción y del parpadeo.
Esto es como ocurre normalmente, pero si esto no se produce, si no se produce esa activación de esos receptores del frío, entonces estamos ante un ojo seco y hay que tratarlo. Y hay muchas formas, las lágrimas artificiales. Bueno, pues nosotros también hemos contribuido en nuestros laboratorios a tener un colirio, que, enriqueciendo plaquetas, extrayendo sangre del propio paciente, que esto ya se había hecho en otras cosas, en medicina, y conseguir o bien en forma líquida un colirio, o bien en forma de coágulo, o bien en forma de membrana. Y hemos conseguido también que en este momento casi 1000 pacientes se están beneficiando de este tratamiento y que además se esté incorporando en toda España pues la utilización de este colirio. Y esto también hemos contribuido desde nuestros laboratorios a este tipo de tratamiento dentro de este grupo de superficie ocular y medicina regenerativa. Pero miren ustedes, y miren, por ejemplo, aquí, en este caso, tenía una úlcera corneal, como estamos viendo ahí, con ese defecto en la córnea, y después de la utilización del colirio, cómo se ha conseguido regenerar la córnea y que quede una cicatriz, pero se ha regenerado la córnea. Y esto ha sido gracias a la actuación de este colirio. Fíjense, pero además, la córnea es la primera estructura que atraviesa la luz en su camino hacia la retina. Yo siempre pongo de ejemplo que es como el cristal del reloj. Es el cristal del reloj que a mí me permite ver la esfera, me permite ver la hora, pero es un cristal transparente. Cuando esa córnea, esa primera estructura, se opacifica, como es este caso, que tenemos un leucoma, bien por una enfermedad o bien por un traumatismo, que es en otro caso de al lado, pues no puede atravesar la luz, no puede seguir ese camino. Y estamos, entonces, ¿qué forma hay? Cuando tenemos el cristal del reloj rayado, la única manera que tenemos es quitar ese cristal y poner un cristal nuevo. Pues aquí la única manera que tenemos es quitar esa córnea y poner una córnea nueva. No podemos frotarla ni podemos hacer nada, igual que en el cristal del reloj si está rayado, no podemos hacer nada sino cambiarlo. Bueno, ¿cómo lo cambiamos? Haciendo un trasplante de córnea. Trasplante de córnea, que hasta ahora hacíamos un trasplante de córnea penetrante, en el cual quitábamos la córnea alterada y poníamos una córnea sana, como es aquí. Pero hoy día lo que estamos haciendo son trasplantes lamelares, de tal manera que si lo que está estropeada es la parte superficial de la córnea, solamente sustituimos la parte superficial, y si está afecta la parte profunda, solamente sustituimos la parte profunda, como sería este el caso. Este sería el caso en el cual está afecta la parte profunda y vean, quitamos la parte alterada, que es la parte que está detrás de la córnea, la quitamos y sustituimos ese trocito, esa lámina de células corneales por una córnea sana. Es lo que se llama trasplante endotelial. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues miren ustedes, tiene dos ventajas. Una, que es mucha menor la cantidad de tejido que estamos trasplantando, con lo cual el índice de rechazo es muy inferior. Y dos, que de un donante sirve para dos receptores, uno para la parte superficial y otro para la parte profunda. A pesar de que nuestro país es un país que es el que mayor número tanto de órganos como de tejidos en cuanto a donaciones dentro de todo el mundo, sin embargo, somos todavía deficitarios en número de córneas, damos más córneas y por eso esto nos viene muy bien el que se puede hacer con un donante para los receptores. Y no solamente eso, eso nos impulsa a trabajar dentro de nuestros laboratorios en córneas artificiales, en intentar conseguir córneas artificiales. Y así ya nuestro laboratorio se está, mediante cultivo, pues consiguiendo el que tengamos epitelio corneal, estroma de la córnea, se haya conseguido pues que se hayan cultivado, y endotelio, y también sobre membrana. Y esto se está consiguiendo dentro de los laboratorios, conseguir esas córneas artificiales. Para eso también utilizamos la bioimpresión, que también se está utilizando para la forma. La bioimpresión es necesaria también para que colabore en esta consecución, o la ingeniería tisular, que necesitamos manejar todos estos tejidos y para eso necesitamos unas alas blancas para poder llevar todos estos adelantos al ojo del paciente, y en esas estamos porque esto son investigaciones muy caras y que conllevan tiempo y muchos recursos. Pero también estamos trabajando en matriz extracelular. ¿Qué es? Pues lo que está fuera de las células, extracelular, lo que está fuera de las células. Entonces, eso nos ayuda a la forma, a la regeneración y a la defensa. En la forma, pues cuando hay alteraciones en la forma de la córnea, es el queratocono. La córnea, en vez de ser regular, es una córnea cónica.
Bueno, esto es una enfermedad que se llama queratocono, que es bastante prevalente. Nuestro hijo Luis pues, ha hecho la tesis doctoral sobre esto, ha hecho una clasificación nueva que posibilita realizar mejor el tratamiento y el diagnóstico de este queratocono. Pero lo que se está trabajando en nuestros laboratorios es en el biomarcador, es decir, el conseguir un biomarcador, como es la heparanasa, para hacer el diagnóstico lo más precoz posible. Y también en la defensa de la córnea, en la defensa para conseguir nuevos antiinfecciosos organoespecíficos para bacterias, amebas y hongos, o sea, conseguir pues, poder luchar mejor contra ello gracias a una molécula, el heparansulfato, que también se está trabajando en nuestro laboratorio. Entraríamos también en el laboratorio en la neuroprotección, en lo que es la degeneración macular asociada a la edad. Como saben, y ya fue comentado aquí, la degeneración macular asociada a la edad es la primera causa de pérdida de visión central en los países desarrollados en personas por encima de los 65 años. Entonces, ¿qué es lo que produce? Pérdida de visión central, una alteración de la visión de los colores, y se ve como esa mancha, como ven ustedes ahí en el texto, aparece como una mancha que el paciente está viendo pues, algo que le está haciendo no ver bien. Y el paciente se defiende por sí mismo, pero está viendo lo de alrededor, pero no lo del centro. Esa es la degeneración macular asociada a la edad. Pero ¿cómo empieza? Empiezan a verse las líneas, empiezan a verse torcidas, un poco torcidas al principio, más torcidas después, y eso es como consecuencia de la existencia de esa degeneración macular asociada a la edad. Vean, hay dos formas, una la forma trófica, como estamos viendo aquí, o la forma exudativa. La forma trófica, hay muchos trabajos en investigación, pero todavía no hay nada concluyente. En la forma exudativa, hasta hace unos años no había nada, hoy día se pueden tratar mediante las inyecciones intravítreas. ¿Y por qué? Porque se producen una serie de vasos en una zona donde no tenían que estar, que es en la mácula, precisamente aparecen esos neovasos, y esos neovasos pueden sangrar y dan lugar a esa mancha ahí central que les estaba diciendo. ¿Cómo se trata? Pues con inyecciones intravítreas que se meten pues, inyecciones antiangiogénicas dentro del interior del globo ocular, y que hay que ponerlas muy repetidas, cada 3 semanas, cada mes, y muchas inyecciones, etcétera, con lo cual esto pues, conlleva pues, es muy costoso y bueno, pues molesto para el paciente. Entonces, estamos también trabajando en conseguir nanocápsulas que puedan ser introducidas dentro del ojo y que vayan liberando estos antiangiogénicos de forma poco a poco para intentar evitar tener que ponerse este tipo de inyecciones. Y en eso también estamos trabajando. Este problema no está resuelto. La degeneración macular asociada a la edad pues, produce una ceguera con un alto coste, y entonces se está estudiando en el laboratorio del profesor Neville Osborne en las mitocondrias que son las que dan la energía a las células y que evitan la muerte celular. Bueno, pues el profesor Osborne está estudiando modelos de daño y regeneración para conseguir prevenirlo mediante la evitación de luz de alta energía que evita la inflamación y poder tratarlo mediante luz regenerativa y mediante la utilización de fármacos como la rifampicina. Y, por ejemplo, este es un trabajo en el cual vemos con la luz un control, en el cual están los núcleos todos azules. Cuando hay luz de alta energía destruye los núcleos, se ponen verdosos, y cuando se convierte y se exponen a la luz regenerativa, vuelven otra vez a tener los núcleos otra vez azules. Esto está en un trabajo que estamos, un proyecto competitivo a nivel del Ministerio Nacional, en el cual estamos en este momento trabajando en ello, el laboratorio de neuroprotección dirigido, como decía, por el profesor Neville Osborne. Y por último, para terminar, solamente unas palabras de la investigación clínica. También hacemos investigación clínica. Eso ya lo hacíamos hace tiempo. Vean ustedes, la presbicia, por ejemplo, por poner un ejemplo, voy a poner 2 ejemplos nada más. La pirámide poblacional de envejecimiento cada vez es mayor, del año 2010 al 2020, se va ensanchando esa pirámide, cada vez hay personas más mayores, por encima de los 65 años, de tal forma que, fíjense, en el año 2020 la población total de España será en torno a 45 millones de habitantes, mayores de 50 años serán unos 19 millones, entre 50 y 70 serán unos 12 millones. Todos esos pacientes serán présbitas. Entonces, présbitas, y quieren muchos de ellos intentar solucionarlo. ¿Cómo se puede solucionar? Pues hay distintos tipos de tratamiento con láser en córnea
que se ha visto que no funciona, por lo menos en el momento actual no está funcionando, o bien en cristalino, que es sustituyendo el cristalino que ya está alterado, que está esclerótico, que no puede modificar su forma, por lo tanto por eso tenemos la presbicia, y sustituyéndolo por un cristalino artificial sano. Y ahí hemos también contribuido nosotros con distintas casas comerciales para darles las ideas de cómo podían mejorar sus lentes y cómo podíamos conseguir que la lente funcionase mejor y con menos defectos de todo tipo, disfotóxicos y demás, y en eso hemos contribuido de forma importante. Somos centro de referencia porque las lentes tienen que evolucionar y convergir en la lente ideal. O bien la catarata que también hemos contribuido a corregir no solamente la visión de lejos, sino la visión de lejos y de cerca. Cuando el paciente está problema de cataratas, que pueda ver de lejos y de cerca, también pues dando la información necesaria a las casas comerciales en este sentido. Tenemos una catarata, como sería el caso, no suelen ser tan grandes, afortunadamente, conseguir después de la intervención pues que queda transparente y que además pues pueda tener visión de lejos y de cerca. Y además estamos ahora trabajando con lo que llamamos todo láser, es decir, conseguir que toda la cirugía sea con láser. Hasta ahora no es así, se hace una parte de la cirugía con láser, pero la otra parte sin y ahora estamos con el nanoláser trabajando en esto, todavía está en fase de desarrollo, pero estamos trabajando con láser para conseguir que toda la catarata se pueda realizar con esta técnica. Todo esto conlleva un gran acervo de conocimientos y lo hemos intentado transmitir mediante la docencia. Y el responsable de docencia es el profesor Jesús Melayo, que está también aquí con nosotros y además es el coordinador científico de toda la unidad de investigación y que está pues rodeado en este caso pues, de todos los chicos que pasan por nuestro instituto, por nuestra fundación, tanto nacionales como extranjeros, y que vienen a rotar allí o a hacer algún estudio o a hacer algún trabajo. Y bueno, pues esto lo hacen desde nuestros laboratorios en Oviedo. Tenemos distintos tipos de máster, de doctorados en ciencia de la visión, de expertos universitarios, y bueno, todo esto gracias a esa labor que durante todos estos años pues, ha hecho la Fundación de Investigación Oftalmológica, apoyada por la Fundación Rafael del Pino, en aras a conseguir un envejecimiento pues, ocular saludable. Y yo quiero terminar mi intervención llamando su atención sobre la importancia que en la consecución de nuevos tratamientos tiene el desarrollo de la investigación en el laboratorio, de los problemas genéticos, moleculares y celulares que subyacen a las patologías oculares. Sin embargo, esa investigación debe tener lugar en estrecho contacto con un entorno clínico, en el que los problemas del paciente, que llega cada día, sirvan para definir las prioridades del trabajo científico y, con la máxima celeridad posible, intentar su solución. Pero todo esto, señores, es cierto que exige muchos recursos. En primer lugar, exige talento. Y hoy día, aquí hemos percibido en quienes me han precedido en el uso de la palabra, que lo tienen y tienen buena prueba de ello. Pero también precisa sensibilidad e la inteligencia necesaria para prestar soporte económico a una actividad que cada día más marca la diferencia entre las sociedades que trabajan por un futuro mejor con aquellas que permanecen ensimismadas en el mejor de los casos. Esa sensibilidad e inteligencia la hemos encontrado siempre en la fundación que hoy nos acoge. Hemos trabajado duro para corresponder a su generosidad y creo que los alentadores resultados alcanzados son buena prueba de ello. Y no se me ocurre otra contrapartida mejor que ofrecer. En el largo camino de la investigación básica que hemos emprendido, no les debo ocultar que prevalece en nuestro ánimo la receptividad que encontramos en instituciones, incluso en personas físicas. Veo aquí entre los asistentes a mi querido amigo Antonio Biosca, a quien no me atrevo a dejar de mencionar, vulnerando su proverbial discreción, porque creo que también él representa el compromiso con el reto de mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Termino ya. Gracias de corazón, María, Ana María, por vuestro apoyo. Sin él todo hubiese sido mucho más difícil, sino alcanzable. Estoy seguro que vamos a seguir haciendo grandes cosas en este campo, intentando entre todos mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. Muchas gracias por su atención.